Dios es nuestro omnipotente, sabio, eterno, poderoso, glorioso Dios, y siempre estos atributos estarán en Él, porque Él es eterno. Y esos atributos son los que nos permiten disfrutar de la paz, la seguridad, la certeza de que Él no cambia y que cada una de sus promesas están en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, para darnos ese sostén que necesitamos cada día que estamos en la tierra. Hoy queremos una vez más abrir la palabra de Dios para buscar en ella la medicina, la ración, la dosis que necesitamos. Y quiero invitarlos a que leamos una parte de ese conocido sermón de las montañas que el Señor dejó plasmado en su palabra, trayendo una revelación completamente nueva, trayendo una interpretación totalmente nueva, la completa, la real, justamente para que no caminemos fuera de su diseño, de su plan, sino dentro de su voluntad. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5 y vamos a estar buscando los versículos 38 a 48. De este bloque de enseñanza tomaremos estos versículos, Mateo 5, 38 a 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, gracias porque eres siempre el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, eres Dios, no dejarás de serlo, y nos estás invitando continuamente a que querramos ser parte de tu reino, a que querramos como criaturas tomar una decisión que nos lleva más adelante, que nos hace caminar en ti, queriendo como hijos aprender de nuestro Padre. Hoy te suplicamos que esta enseñanza venga a nuestras vidas, sea atesorada y sea practicada. En el nombre de Jesús invocamos el Espíritu Santo en esta hora para que nos guíe a toda verdad y traiga toda revelación. Gracias, Señor Jesús. Amén. Una de las cosas que en esta gran enseñanza magistral del Señor a nosotros, es cómo Él trae delante en aquel momento de sus escuchas lo que era la enseñanza e interpretación pasada y ahora cómo Él traía la revelación, la interpretación exacta, lo que Dios dijo y lo que Dios quería decir. En este bloque el Señor nos enseña algunas cosas que siempre van a cuestionarnos, que siempre van a traer a nosotros inquietudes y hasta molestias, porque el Señor está hablando de acciones, conductas, maneras de ser, manera de vivir, que choca con lo que hemos aprendido y que choca con lo que nosotros entendemos que merecemos y lo que entendemos que otros merecen de parte nuestra. En este caso, queremos centrarnos
en lo que el Señor dice en el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Y nos detenemos ahí. De entrada, el Señor nos está diciendo que Él está enseñando, está señalando que hay personas malas, que esa es una realidad. Que esa idea de que el hombre es bueno y que el hombre hace solo cosas buenas y que cuando hace cosas malas es porque el ambiente lo daña, el Señor lo derrumba, dice que no es así. El ser humano, por ser pecador, por nosotros haber desobedecido a Dios, somos personas que nos inclinamos al mal, y dice la palabra, Cristo lo dice, que de nuestro corazón salen esas cosas. Tenemos el basurero dentro. Pero hay algunas personas que se inclinan de forma muy específica, que lo hacen de manera puntual, que disfrutan haciendo el mal. Y el Señor se está refiriendo a esa clase de personas que desiste de lo que es bueno, rechaza lo que es bueno y asimila y practica lo que es malo, planea lo que es malo. Tiene un comportamiento que aflora permanentemente para dañar, para molestar, para aprovecharse de situaciones. Así que el Señor nos está diciendo que sí, ciertamente hay personas malas. Fíjense cómo Él dice, no resistáis al que es malo. Si habla de que es malo, está hablando de una naturaleza que se corrompió a tal punto que insiste siempre en fructificar maldad. Y el Señor empieza a dar una lista de maneras de ser, una lista de acciones que reflejan una naturaleza dañada, una naturaleza que permanece haciendo eso. Y vamos a ir viendo esta lista que el Señor nos da y explicar brevemente lo que cada una de ellas significa. El Señor está diciendo, empieza con la lista ahí mismo en el versículo 39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Herir en la mejilla derecha, dar un golpe en la mejilla derecha, en el Oriente era muy vergonzoso. Y es vergonzoso, yo creo que para cualquier persona, que alguien lo abofetee, que alguien se atreva a lastimar la cara de esa manera. El Señor está diciendo que hay personas que hieren, y lo vamos a tomar en forma general. Es el tipo de persona agresiva, la persona que no se contiene, la persona que simplemente explota y expresa su molestia, su ira, de esa forma, golpeando, hiriendo, haciendo daño. La agresividad que aflora, la agresividad que no tiene control, que no es controlada, es una agresividad que siempre va a herir a los demás. El Señor está diciendo una persona que hace estas cosas, que tiene este comportamiento, es una persona que está practicando el mal. Lo segundo que el Señor está diciendo en el versículo 40 es, y al que quiera ponerte a pleito, y nos paramos ahí para luego mencionar las otras que siguen. Cualquiera que quiera ponerte a pleito. El que quiere ponerte a pleito lo está haciendo de forma intencional. Es la persona que provoca situaciones, la persona que crea situaciones, la persona que quiere que el otro reaccione, personas que dicen cosas que se comunican de manera hiriente, personas que quieren que el otro salte de la otra persona, de su prójimo, salte ira, responda con ira, porque como bien dice la palabra, nosotros oímos y lo que oímos puede provocar en nosotros ira. Todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. La ira sale cuando escuchamos algo que nos parece ofensivo o que realmente es ofensivo. El Señor dice que los malos practican el provocar pleitos. Quieren, hay que subrayar esa palabra, es intencional. No es que estábamos hablando y surgió un problema, no, es que buscan este fenómeno, ellos lo crean. Y dice el Señor, el tercer elemento, y cualquiera que quiera quitarte la túnica.
Y quitarte la túnica significaba quitarte algo que te pertenece. La ropa externa que llevaba, la última ropa externa que llevaba, en este caso el judío, era la túnica. Y esa túnica servía muchas veces, como dice la palabra, para calentarse, para servirte de abrigo. Era una pieza importante. Cuando una persona quería quitarle, arrebatarle la túnica a otro, quería desposeerlo de algo muy especial. Era una forma de abusar. La persona estaba maltratando al otro, quitándole lo que le pertenecía. Toda persona que le quite al otro lo que le pertenece está abusando de esa persona, porque está arrebatando algo que no es de su propiedad. Y el Señor sigue diciendo, vamos a ir ahora al versículo 41, sigue diciendo, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla. Regularmente, los que tenían cierto poder, en este caso los soldados romanos, usaban mucho el abusar de los demás, daban un toque en el hombro de la persona, y eso significaba que tenía que llevar el paquete muy grande que regularmente ellos andaban con él, donde llevaban sus enseres. La persona tenía por ley que ir una milla, pero muchas veces era obligado, abusado, el abuso de poder los obligaba a ir hasta donde ellos quisieran. Lo obligatorio era una milla. El Señor dice, bueno, algunos malos te van a hacer eso. Algunas personas que tienen un corazón dañado van a querer ponerte cargas que no te pertenecen. Muchas personas que entienden que los demás deben hacer lo que ellos quieren porque tienen el poder en sus manos, abusan, cargan, afectan, oprimen. Y el Señor está hablando de ese tipo de comportamiento. Personas que te cargan y te obligan a ir con una carga que no es tuya, que no te pertenece. Eso se llama, vuelvo a repetir, un maltrato, abuso de poder, empleo de la injusticia. Los malos hacen eso. El Señor sigue hablando y habla ahora, y nos vamos a ir al versículo 44, donde dice que hay personas que se declaran nuestros enemigos. Dice allí, amad a vuestros enemigos. Vamos a tomar la parte contraria, no la acción de lo que debemos hacer, la vamos a ver dentro de un rato. Pero dice el Señor, vuestros enemigos. Sí, hay personas que se declaran tu enemigo, nuestros enemigos. Posiblemente no hayamos hecho nada que requiera de ellos esa manera de ser o de mostrar su distanciamiento, su enemistad. Pero hay personas que se enemistan y no son enemigos pasivos, sino enemigos activos, muy agresivos. Personas que están enemistadas y provocan enemistad, esa enemistad, o provocan o tratan de provocar que su enemistad también afecte a otros y los otros se vuelvan en contra de aquel que ha sido declarado enemigo. El Señor está hablando de que las relaciones interpersonales son dañadas cuando una persona mala se declara enemigo y se comporta como enemigo del otro. Para Dios, la enemistad no debe existir entre nosotros. La enemistad es un resultado del pecado, de nuestra incapacidad de mantener relaciones sanas. Cuando la enemistad se provoca, cuando la enemistad está, va a provocar distanciamiento, va a provocar dolores, va a provocar sufrimientos. Mientras más cercana sea la enemistad con aquel que está vinculado o que ha sido llamado o declarado enemigo, esa enemistad va a afectar profundamente. Y las relaciones rotas son relaciones dañinas. Por lo tanto, el Señor habla de que si tu enemigo, aquel que es tu enemigo, dice allí, se declaró tu enemigo, entonces hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Pero dice más, los que os maldicen. Y la maldición es un maltrato verbal. No es solo el comportamiento, las acciones, sino lo que se dice, lo que se declara. Aquellas palabras o frases que son maltratadores
de la emoción, de los sentimientos, del afecto de la persona. Hay lugares, hogares, donde los padres maltratan a sus hijos de manera continua, haciéndolo verbalmente, y deforman la identidad de ese niño. Muchas personas en el mundo han sufrido ese maltrato a través del tiempo. Y ese maltrato los lleva a dolor, los lleva a sentirse incapaces, los lleva a tomar decisiones erradas, muy erradas en sus vidas, porque sobre ellos está la carga de ese maltrato verbal. Lo usan los esposos entre sí, lo usa cualquier persona en cualquier lugar. Hay personas que se especializan en maltratar verbalmente a los demás. Pero el Señor habla de los que os aborrecen. Personas que odian, que menosprecian, personas que tienen muy en poco a los demás, personas que usan la manera despectiva de hablar. El odio, una emoción sumamente peligrosa que está en el corazón, que sale del corazón, es algo dañino en todas sus formas. Cualquier muestra de odio es un elemento destructor, trabaja internamente, pero proyecta su maldad hacia aquel o aquellos a los cuales el que odia está mostrándoles su odio. Es una emoción destructiva, dañina, y hace a la persona muchas veces hipócrita, porque el que odia casi siempre esconde esa emoción y solo la refleja pocas veces. El odio carcome, hace un daño muy, pero muy profundo, corrompe el interior. Y el Señor habla de los que ultrajan. Ultrajan quiere decir no solo se piensa mal, sino que se hace cosas que dañen, que la persona reciba el daño, que se dé cuenta del daño. Este ultraje es de poner en ridículo a los demás. Esta manera de aborrecer, de odiar, se refleja en ultrajes. Esto, dice el Señor, sale del corazón de la persona mala, de la persona que disfruta haciendo el mal. Y dice el Señor allí en el versículo 44, y los que a ustedes los persiguen. Hay perseguidores físicos y perseguidores emocionales. El perseguidor emocional muchas veces es más dañino que el físico, porque muchas veces del físico te puedes esconder, pero del perseguidor emocional no puedes. Es la persona que anda detrás de ti, cerca o lejos, criticando, maltratando, mirando mal, buscando siempre un defecto. Nunca está bien lo que el otro hace, nunca está bien lo que el otro dice, nunca está bien lo que el otro logra. Hay una persecución permanente en contra de esa persona. El Señor habla de que esa conducta también es resultado de el mal, de la persona mala. La persona mala, el que es malo, palabras del Señor. Los que actúan así son enemigos del prójimo. Son personas que no hay en ellos amistad, no hay un corazón benigno, no hay un deseo de hacer el bien, no hay un deseo de llenar la vida del otro con la bondad y la misericordia que Dios nos regaló al crearnos. Es la persona que siempre se levanta como oponente del otro. Y esa persona no puede esperar que los demás lo amen, lo respeten, le den la honra, porque esa persona siembra este tipo de situaciones y crea una atmósfera de dolor, de confusión, de pugilato, de contienda. Sin embargo, el Señor dice que aunque así actúan los malos, aunque así son los enemigos del prójimo, Él espera de su pueblo otra cosa. Y el Señor, así lo aparece en estos capítulos 5, 6 y 7, el Señor, al traer la nueva enseñanza, dice, ustedes oyeron que en el pasado se les dijo esto, pero esto es lo que Dios
ahora les dice, pero yo les digo esto. ¿Cuáles son las conductas que Dios dice que tú y yo tenemos que tener si somos hijos de Dios? ¿Cuáles son esas conductas que necesitamos tanto en el día de hoy? Yo quiero resaltar lo que aquí está. El Señor da órdenes. El Señor nos dice que el ejercicio de nuestras relaciones, en nuestras relaciones interpersonales, tienen que estar basados en estas órdenes que Él nos pide, que Él nos ordena, valga la redundancia, que Él nos da el mandato de que tenemos que hacer. Esto no es opcional, esto no es algo bueno, yo elegí que eso fuera, no, es una orden. El Señor está diciendo, patrones de comportamiento que el mundo desarrolla, que tú has aprendido y que tú entiendes que son normales, que así debe ser, que así responde o reaccionan las personas, no es así. Si eres hijo del reino de los cielos, tienes que aprender esto. Y por eso dije al principio que estas cosas que el Señor dice pueden crearnos conflictos. Conflictos porque pensamos que no puede ser así, que eso es que una persona abusadora, que me golpee, que me maltrate verbalmente, que me quite lo que yo tengo, que me despoje de mi honra, que me haga una persona aborrecible, porque yo tengo que responderle bien. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero el Señor nos enseña otra cosa, nos enseña una manera de vivir más excelente. Nos enseña lo que es, aún recibiendo el mal, vivir por encima de los efectos del mal. Nos enseña cómo ser libres, no estar bajo esclavitud, porque el dolor que produjo la ofensa no ha salido, no hemos perdonado, porque la situación que siempre nos abrumó, el concepto inferior que nos insertaron en nuestra propia casa, nuestros propios padres o familiares, no ha salido de nosotros. Dios dice que tú y yo podemos vivir por encima de eso, que esos efectos no tienen que estar en nosotros, que esas malas acciones no tienen por qué reposar y vivir en nuestras vidas y manejar nuestras vidas. El Señor nos dice que hay otra forma de vivir. Y esta otra forma de vivir es lo que nos cuesta trabajo, porque esta otra forma de vivir, Cristo nos dice, tienen que hacerlo así. Y Él nos lo dice porque Él lo hizo, porque Él nos dio su ejemplo, porque ahí está Él para que nosotros veamos su vida y nos demos cuenta que cuando los enemigos lo herían, Él no los hería. Él vivía por encima de esa herida. Él ni siquiera dejaba entrar esa herida de tal forma que lo inutilizara, lo paralizara, causar un estrago en sus emociones o en su mente, en su corazón, su alma, su espíritu, no lo permitía. El Señor nos enseña que hay otra forma de vivir, Él nos da el ejemplo y por eso nos lo pide, porque Él murió para darnos el poder del Espíritu de Dios que viva en nosotros y ese Espíritu de Dios limpie, desarraigue, trastorne lo que nos estaba trastornando, lo saque de nuestra vida, de nuestras vidas y podamos vivir de otra forma. La esclavitud en que vive el mundo y que ha vivido el mundo y que vive hoy más, por cuanto el Señor nos dijo que a causa del crecimiento de la maldad, los hombres de los últimos tiempos serían, y ahí está toda la lista. Estamos viviendo en medio de un mundo donde la maldad se reproduce porque el que hizo mal, a ese se le hace un daño. Y esto se multiplica. No hay fronteras, no hay límites. Cristo quiere que tú y yo en este tiempo, en este momento crucial, estemos haciendo lo contrario. Y estemos haciendo lo contrario por encima de los efectos que ese daño que hacen los malos puedan hacer a nuestras vidas, puedan hacer en nuestras vidas. El Señor dice que hay otra forma de vivir. Empecemos rápidamente con las conductas que el Señor nos manda. El Señor nos dice, lo primero, versículo 20, no resistas al que es malo. No te pongas en conflicto con la persona que te crea conflicto. Escoge tus batallas. No es necesario resistir y decir, a mí tú no me haces eso y sigue por ahí, porque no tiene sentido. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dejamos pasar eso.
Y sabemos que Dios se va a encargar, que en su momento Dios pondrá las cosas en orden. El Señor lo dice claro, no lo resistas, no te pongas a forcejear con el estilo de vida de esa persona, con la manera en que esa persona piensa y actúa. Déjalo, no lo resistas. Por lo tanto, si Él te dice, si Él te hiere, ponle la otra mejilla. Y esto está hablando en sentido simbólico, no solamente en el físico. Te dio, te golpeó, déjalo, déjale eso a Dios. Él se va a hacer cargo de eso. Si te quiere poner a pleito y quitarte, no entres en eso. Ahora mire cuáles son las conductas efectivas, las conductas que hacen que las cosas cambien. Lo vamos a buscar en el versículo 44. Empieza el Señor diciendo, al que es enemigo tuyo, forma imperativa, amad a vuestros enemigos. Y esto está ocurriendo en el interior, está ocurriendo en tu corazón, en mi corazón, está ocurriendo en lo profundo de nuestro interior. No es allá afuera, es aquí dentro. Dios está diciendo el poder de los que están en el reino de los cielos por medio del Espíritu Santo que produce un fruto de amor, una de sus cualidades, el amor. Esta persona que hace todo en contra tuya va a recibir, lo que va a recibir es amor. Porque en tu interior se operó el cambio, porque Dios se encarga de hacer la operación profunda, de no devolver la enemistad con enemistad, sino dice, amad. Es imperativo categórico, amad. No nos dice cuando te parezca, si te sale de dentro, si se te olvidó, porque todo se olvida. No, dice amad, un ejercicio permanente. Dice segunda cosa, haced bien a los que os aborrecen. Al que te odia, hazle bien. Y no como algunos hacen bien. Él me hizo eso, yo le voy a mandar algo, le voy a decir algo, le voy a mostrar algo que no es como él o ella lo ha hecho, para que aprenda. No, quítale para que aprenda. Déjale al Señor que sea el que enseñe. Que lo que hagamos, el hacer bien, sea transparente. Y eso ocurre, lo vamos a ver ahí mismito, un poco más abajo, que el Señor lo dice. ¿Por qué ocurre así en el interior? Eso, el hacer bien, aún aquel que hace mal, que te odia, que te aborrece, que te maltrata, que te despoja, que te hiere, hacer bien es un reflejo poderoso del amor de Dios, de la acción de Dios, de la bendición de Dios, del trabajo profundo de Dios en nuestras vidas. Es algo que sale, no es algo que se crea, no es algo que se planea, eso brota, eso surge, es Dios trabajando en nuestro interior. El versículo 44 dice, y orad por los que os ultrajan. Ora por aquellos que te maltratan verbalmente, que te maltratan emocionalmente, que te maltratan en las acciones diarias. Dice el Señor, aunque te ultrajen, dice el Señor, orad. Tenemos que orar. La palabra del Señor nos está llevando a una batalla espiritual que no es visible físicamente, pero que es sumamente poderosa en el interior. Cuando oramos, y cuando oramos sabiendo a quién oramos, y sabemos a quién pedimos, a quién le decimos que haga o que deje de hacer para que se produzca, Él nos dé la capacidad de no hacer aquello que obstaculice lo que Él va a hacer, que no seamos los obstáculos a lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros le pedimos al Señor y sabemos a quién le pedimos, vuelvo a repetir, es porque sabemos, conocemos quién es Dios y cómo Dios opera, cómo Dios actúa, qué Dios hace y qué Dios no hace. Estamos confiando en el Señor. Estamos confiando sabiendo que todo el mal que hemos recibido, el Señor lo tiene en sus manos. Y Él va a resolver. Él repite una y otra vez en su palabra, yo tengo en el tiempo o en el día de la recompensa. Él tiene un día para hacerlo. Él tiene un día para cambiar
y puede ser en un instante que todo cambie. Pero cuando Él cambie, el día que lo haga, el corazón nuestro está siendo cambiado mientras tanto. Dios está operando en aquellos que somos sus hijos. Internamente está haciendo una obra tan poderosa que mientras Él actúa en la otra persona, y si esa persona no cambia, Él sabe lo que va a hacer, pero en nosotros, sus hijos, Él está diciendo, tú tienes que orar, tú tienes que entregarme el problema, tú tienes que ponerlo a mis pies, tú tienes que confiar en mí, tú tienes que creer que yo voy a hacer, tú tienes que creer que soy justo y que voy en mi tiempo, no en el tuyo, en mi tiempo a hacer mi perfecta voluntad. Y dice, orad, hay dos cosas por las que orar, por las personas, los malos que nos ultrajan y los que nos persiguen. Como decíamos hace un rato, perseguidores físicos y perseguidores emocionales. Esas personas que nos llevan a veces a niveles, a pensamientos de obsesión. No podemos dejar de pensar lo que han hecho, lo mal que lo han hecho, la forma mala en que nos han tratado. No podemos dejar de pensar en eso. Nos han herido tan profundamente que se convierten en nuestros esclavizadores. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que aun cuando nos hayan hecho mal, nosotros oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Y Él se encargará. Él se encargará de cambiarle la ruta a los que nos persiguen. Él se encargará de enseñar, redarguir a aquellos que nos odian sin ninguna razón. Él no se lo enseñó. Él no hizo nada, ningún pecado, pero a Él lo odiaban. Y el odio llevó a los que le odiaban al punto de llevarlo a la cruz, acusarlo, maltratarlo. No lo resistían porque el Espíritu de Dios era rechazado por ellos. Muchas veces una persona se acerca a ti y te dice, tú me caes mal y tú no le has hecho nada. Quizás lo has visto una vez o dos veces y te dice así a la franca, tú me caes mal. Qué mal tú me caes. ¿Por qué esa persona está actuando así? Porque esa persona no resiste el Espíritu Santo que hay en ti, tu manera de hacer las cosas, de hablar, de actuar. Y está simplemente reflejando lo que tiene dentro. El Señor nos dice, ora por él, ora por ella. En nuestras oraciones están presentes los malos, o solo oramos por los buenos. O nosotros oramos por aquellos que no nos han hecho mal, sabemos que son malos, y decimos, Señor, ten misericordia de ellos, recomponlos, confróntalos, pero cuando nos toca, oramos por los que son malos, por los que nos tratan mal. El Señor dice que tenemos que hacer eso. Ora por ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, a los que te maltratan verbalmente, al lenguaje devastador, bendícelos. Si ellos no te hacen bien, te aborrecen, dice el Señor que tienes que amarlo. Y también hay que orar. Así que nos da una ocupación muy bella. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. 4 ejercicios, comportamientos, conductas, acciones cristianas. El Señor nos dice, empléate en aquello que refleja mi reino. Y por tu vida, por tus acciones, otros van a ser tocados, aunque te rechacen. El Señor va a trabajar con tu testimonio, con mi testimonio, con nuestro testimonio como hijos de Él. Va a actuar a través de nosotros para que los otros puedan alcanzarlo. Ser así, dice el Señor, es evidencia de ser hijos de Dios. Es tener naturaleza de Dios. Él dice que eso se hace porque Dios lo hace. Versículos 46 y 47, el Señor nos dice, hagan más de lo que se les pide. Ser cristiano es hacer más. Ser cristiano, dice Él, no es que ames porque te aman, es que ames más aunque no te amen. Es que saltes el muro, es que enseñes o enseñemos que en Cristo se puede dar más aunque no se reciba nada de los hombres, porque Él lo llena todo, porque en Él estamos completos, porque Él llena y rebosa nuestra copa con la presencia de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos permite
hacer aquellas cosas que el Señor Jesús nos pide. Terminamos con los versículos 48. El Señor dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Amor, benignidad, misericordia, compasión, perdón, todos los atributos de Dios a través de Jesucristo se nos ofrecen. El Espíritu Santo los pone en nuestras vidas, hace que germinen, hacen que se manifiesten, hacen que crezcan para que nosotros vivamos en un nivel superior de vida. Por eso no le hacemos caso a todas las provocaciones. Por eso amamos aunque no nos amen. Por eso oramos aunque nos ultrajen. Por eso bendecimos aunque nos maldigan. Porque el que está en Dios es como su Padre. Y su Padre, es decir, Dios, el que está en los cielos, es perfecto. Cada acción está hecha, parte, sale del corazón benigno, del corazón que hace todo para traer bendición. ¿Qué Dios nos enseña este día? Que nosotros tenemos que ir contra la corriente, que nosotros tenemos que ser contracultura, que nosotros tenemos que entender que fuimos trasladados de esa cultura al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se hacen las cosas como el Padre, el Dios eterno las dice. Y en Cristo y a través de Cristo aprendemos a vivir de esa manera. Por favor, piénsalo un momento, mi querido hermano, mi querida hermana. En nuestras oraciones estamos bendiciendo a esas personas que se han encargado de difamarnos, que se han encargado de decir lo que no es, que han alterado lo que es. Estamos bendiciendo a las personas que nos duele que hayan hecho eso. Estamos orando, como dice el Señor, bendiciendo. Estamos amándolos. O los sacamos ya de nuestros corazones. Estamos resistiéndonos. Peleamos cuando nos provocan y exigimos que nuestros derechos sean respetados. Hermanos, eso hay que dejarlo. Nuestro defensor, el que pelea nuestras batallas, nos dice qué tenemos que hacer. Deja que se lleve, deja que quite, deja que no te dé, pero tú mantente haciendo lo que dice el Señor, las conductas del cristiano. Ejercita estas cosas, ama, bendice, haz el bien, ora. Otra vez, ama, bendice, haz el bien y ora. Haciendo estas 4 cosas, nosotros estamos yendo detrás de aquel que nos dice que es nuestro maestro y por tanto debemos imitarlo, de aquel que nos dice que es nuestro Señor y por lo tanto tenemos que obedecerlo, y de aquel que nos dice que es nuestro Rey y por lo tanto tenemos que humillarnos ante Él y aceptar su decreto como bueno, sabio, perfecto y transformador. El Señor nos ayude hoy a practicar esto en un mundo tan de espaldas a Dios, que estas cosas suenan a burla, se burlan, se ríen. Dice que esto es un disparate, pero esto es lo que es la llave que el Señor nos da para vivir otra vida distinta a la que el Señor quiere darte. Para eso murió, para eso nos dice que el que va a Él y bebe de su agua tiene agua abundante, sale de su interior, porque es un río lo que sale. Estamos viviendo por encima de esas circunstancias, de esas maldades, de esas actitudes. El Señor nos ayude a creerle y a permitirle que haga esto conforme a su voluntad en nuestras vidas. Vamos a orar. Yo creo que todos necesitamos repasar estas cosas y dejar que el Señor las haga germinar, porque tú y yo estamos todos los días afrontando cosas que son desagradables. Pero una cosa diferente es poder hacer lo que el Señor nos dice, amar, hacer el bien, bendecir, orar. Y otra cosa es retener, porque eso nos llena de amargura, de aflicción, eso nos hace personas infelices, eso nos quita el poder de ser testimonio para otros. Señor, en este momento te damos gracias, Señor Jesús, por haber enseñado estas cosas. Por eso dijiste, ustedes oyeron
que se les enseñó esto, pero yo ahora les digo. Y eso que dices, Señor, es para nosotros hoy. Necesitamos tanto, tanto, Señor, que nos enseñe a amar como tú amas. Nos enseñes a hacer el bien, porque eres benigno y compasivo y misericordioso. Nos enseñes, oh Dios, a orar por otros, por aquellos que son malos, por aquellos que hacen daño. Necesitamos, oh Dios, aprender a bendecir. Dios, quita de nosotros el lenguaje acusador, el lenguaje destructor, esas palabras que son como espada que rompen el alma. Quita de nosotros el querer despojar a otros de su honra, a no ser agradecidos. Quita de nosotros el odio en el corazón. Quita de nosotros, oh Dios, todo espíritu de persecución en contra de los demás. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser hijos del Dios viviente, hijas del Dios viviente, pueblo del Dios viviente. Danos la determinación y que nosotros querramos mantenerla de hacer lo que tú nos dices. Entonces viviremos en la plenitud de tu gracia. Entonces podremos ayudar a otros a ser sanados. Señor, que nada nos enferme, porque hagamos tu voluntad. Que nuestras emociones estén sanas, que nuestros afectos estén sanos, que amemos, oh Dios, como tú amas, para que podamos ayudar a un mundo en crisis, colapsando justamente porque están haciendo lo contrario a lo que tú dices. Guárdanos en ti, bendice las familias, Señor. Bendice las familias, trae amor a las familias, a los esposos, a los hijos. Trae espíritu de perdón, trae espíritu de honra, trae espíritu de armonía, trae espíritu de paz, que querramos ser los hijos del reino de Dios. Guárdanos, Señor, en este tiempo. Seguimos orando diciéndote, líbranos, oh Dios, de revolución y bendícenos con reforma y transformación. Sí, cuando esto ocurra, por supuesto que nuestras relaciones serán diferentes. Por supuesto que nuestras familias serán diferentes y nuestra nación será diferente. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una vez más oramos por los enfermos, los necesitados, los afligidos, los que están sin esperanza, los que están sin paz. Ten misericordia, ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Una vez más, un saludo afectuoso en Cristo de parte de Carlos Martínez, Guillermo Sanabia y quien les habla, esta servidora. Un abrazo bien fuerte desde aquí para cada uno de nosotros, hasta el momento en que el Señor nos permita, si lo permite, que estemos juntos otra vez. Dios los guarde.